Creo que hay que distinguir la foto de la película. La foto, la inflación más baja de los últimos 8 años, desde 2017, que no tenemos una tasa de inflación anual tan baja, y es un éxito en ese sentido relativo. Ahora, el 2.8 de diciembre es un número malo. Habíamos estimado 2,6 y éramos de los más altos del mercado, digamos. Es malo por la sencilla razón de que el gobierno logró solamente 2 meses, mayo y junio del año pasado, tener una tasa de inflación que empiece con 1 y esté en cerca de la mitad de ese 1, entre el 1 y el 2. 1,5 fue en mayo y 1,6 fue en junio. A partir de allí la tasa de inflación empezó a subir y fue 1,9 y perforó el 2% y viene acelerándose en los últimos 4 meses. Vamos a arrancar esta edición de RPM con 3 análisis de diferentes economistas de diferentes orientaciones económicas sobre el número de ayer de la inflación. La inflación de ayer, ya lo saben, 2,8. Esto cierra un 31,5 para todo el 2025. Y entonces, ¿es poco, es mucho? ¿Es el vaso medio lleno, es el vaso medio vacío? Bueno, por supuesto, el gobierno festeja. No salió nadie a hablar, porque están todos, como no sé, estarán de vacaciones, en sus quintas, en sus countries, pero nadie salió a hablar. Ahora todo esto se dice con tweets, ¿no? Entonces hay unos tweets festejando que es la menor inflación anual, o sea, el 2025 tuvo la menor inflación anual que desde el 2017, ¿sí? Sin embargo, otros dicen, como Agustín Echevarne, que era quien hablaba recién, un hombre que viene de los libertarios. Dice, bueno, festeja esta caída de la inflación comparada con la del 2017, pero dice también que el dato es malo porque desde mayo para acá la inflación viene subiendo. O sea que la película en la era Milei, que tuvo una caída de la inflación, producto de la devaluación autoinfligida de Milei en aquel momento y después lo que fue sucediendo, generó que ahora la inflación volviera a subir. Si uno mira de toda la evolución del 2025 en una curva, lo que ve es una curva ascendente de la inflación. Pero después esto se ve en la vida cotidiana, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿vale la pena para tener una inflación que sería un escándalo en cualquier país del mundo? El destrozo que están haciendo con la economía, ¿vale la pena? ¿Es correcto? Porque cuando uno ve el destrozo que están haciendo en áreas del Estado, cualquiera que haya viajado ahora en vacaciones habrá visto el estado patético de las rutas nacionales, pese a que se sigue cobrando, como siempre recordamos, el impuesto a los combustibles líquidos que pagamos todos cuando vamos a cargar nafta. Rutas destruidas. Se desfinancian programas que, aunque sea por piedad o por criterio humanitario, se podrían sostener porque no representan dinero, como el programa de cardiopatías congénitas. Se le quita la plata a los terapeutas de los discapacitados, se le congela la jubilación en la práctica con un truco indexatorio falso a los jubilados, se le quitan medicamentos a los jubilados del PAMI, se le baja el presupuesto a las universidades, todo destruyendo todo eso, mantienen una inflación del 2,8. ¿Por qué? Bueno, ahí viene lo que algunos dicen, bueno, es el fracaso de la biblioteca Milei, que no solamente alcanza con no imprimir y tener déficit cero porque hay una inflación de costos que está atada al dólar en la Argentina, y pese a que el gobierno quiso mantener pisado el dólar y todavía lo hace, el dólar fue subiendo y subió, se devaluó más o menos, estoy citando de memoria, un 50% contra un 31% de inflación. Esto es lo que ha generado que hoy por hoy haya una inflación en dólares y además con la expectativa de que el dólar se puede volver a acelerar porque las cuentas al gobierno no le cierran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, valió la pena, y ahí es donde uno se acuerda de decir, che, esta película yo ya la vi, porque acuérdense que el final del gobierno de Macri fue muy parecido a esta foto del día de hoy, donde hubo una caída drástica en el consumo. También Macri decía, no estamos emitiendo, tenemos déficit cero. Sin embargo, la inflación seguía y en aquel momento se empezó a hablar de una estanflación, ¿sí? De un estancamiento económico con inflación, y algunos se animan a decir, che, estamos en esa foto hoy por hoy. Sigue habiendo una inflación que sería un escándalo en cualquier país del mundo. Les dije varias veces desde que volví de Colombia. En Colombia hay un debate porque la inflación se le fue al 5,1 anual. Nosotros tenemos 2,8 mensual. Entonces, o tenemos 31,5 anual en Colombia, no Alemania, 5,1 anual. Entonces, la inflación argentina sigue siendo un escándalo. Claro, si uno la compara con la de Venezuela, que es el 50% anual, bueno, estamos bien, pero se supone que Venezuela es un país
en crisis terminal, no como la Argentina, que se supone que es un país que va camino al paraíso, según Milei, y que en 20 años seremos como Alemania. Tengamos en cuenta el nivel del relato de cada uno para entender el nivel de realidad. Macri le pasó lo mismo. Caída del consumo, inflación estancada en un núcleo duro, más o menos del 2%, y perdió las elecciones. Acá vino el turno malogrado de Alberto Fernández y esto permitió que Milei vuelva, gane las elecciones y revalide su mandato en elecciones de medio término en diciembre pasado con un 40%. Pero el país que diseña Milei, ahora respaldado por los votos, es un país donde esto va a continuar, donde esta recesión va a continuar. Entonces un mal fin de diciembre hace presagiar un mal año. Piensen, por ejemplo, en la luz. Los cortes de luz, que cualquiera que me esté escuchando, si tiene luz, va a saber que hubo muchos cortes de luz en estos días, aunque no salieron porque fueron aislados, focalizados, no fue un gran apagón como hubo a fin de año. En la ola de calor provocó cortes de luz sectorizados, sobre todo en la zona sur, sobre todo en la tercera sección electoral, sobre todo en el bastión del peronismo. Los que quieran ponerse conspirativos que lo hagan, no es mi caso, pero ahí pasó. Sin embargo, en este mes llegaron aumentos de luz. Entonces, ¿qué va a pasar a fin de mes cuando le llegue la boleta con aumentos a la gente que le cortaron la luz todo el mes de enero? ¿Con qué argumento van a decir, che, no estamos cobrando, por eso no podemos invertir, por eso se corta la luz? No, ese argumento se acaba. El transporte urbano sigue siendo horrible, sin embargo el boleto de colectivo aumentó un 600%, la luz aumentó un 300%, estoy diciendo números brutos, en la era Milei. 300% de la luz, 600% de transporte urbano, sin embargo, los servicios siguen siendo malos, con lo cual el argumento de que los servicios eran malos porque no había inversión, porque no te permitían cobrar la tarifa completa, era falso. Era falso, tenía que ver con la falta de exigencia del Estado a los prestadores para que den un buen servicio en cada uno de los lugares. Fíjense que nadie deja una línea de colectivos, nadie deja una distribuidora eléctrica en ninguna parte del país. Entonces, ojo con eso. La situación de la caída en las ventas. Sí, imagínense lo que hubiera sido el número de inflación si no siguieran cayendo las ventas. Porque ayer lo contábamos con Fernando Cerolini y la CAME ve que en diciembre, un mes tradicional, donde está el aguinaldo, donde se regalan cosas, cayó el consumo, donde la gente sale a consumir, aunque sea alimento porque se festeja, cayó el consumo de alimento. Si no hubiera habido caída en el consumo, la inflación hubiera sido todavía mayor. Y dicen que aún con esa caída del consumo, gracias a que cayeron la cotización de frutas y verduras en promedio, algunas subieron por una cuestión de estacionalidad, como el limón, 31%, pero si no hubiera sido por eso, la inflación hubiera estado en el 3%. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó el aumento de la inflación del 2,8%? La carne. Después vamos a hablar un poquito más separado de la carne, que aumentó un 50% en los últimos 3 meses. El transporte y la electricidad. Entonces, esos 3 rubros provocaron el aumento de la inflación. Transporte y electricidad siguen siendo una vergüenza para buena parte de la población. Y ahí no se acorta el argumento ese de que, bueno, no hubo inversión porque durante todos estos años no podían aumentar. Bueno, ya está. Se ve claramente, además, en la diferencia de distribuidoras. Edenor tiene muchísimo menos cortes que Edesur. Sin embargo, al gobierno, a Edesur, no le dice nada. ¿Por qué? Porque tienen un acuerdo con Giorgia Meloni y Enel, que es la dueña de Edesur, tiene parte del capital italiano, andá a saber. O directamente porque ellos consideran que no hay que decirle nada a los empresarios, porque los empresarios son sagrados y tienen que hacer su negocio a una costa de la gente, a una costa de cortarle la luz a la gente. Esta es la concepción libertaria del gobierno. La gente lo ha votado, uno no tiene por qué callarse. Terminamos un 2025 con una mejora sustancial en la inflación, con una mejora sustancial en el crecimiento económico también, y ahora entramos en un 2026 que va a ser mejor que el año pasado. Entonces nosotros estamos esperando, tal vez no tan optimista como el gobierno espera en el presupuesto 10,5% de inflación, nosotros esperamos que va a ser entre 15 y 16%. También la reforma fiscal, y el gobierno está privilegiando ahora tener superávit fiscal y va a demorar la reforma fiscal porque las provincias no están haciendo su parte, los municipios no están haciendo su parte. Y Argentina es un país complicado. Bueno, ahí, perdón, me equivoqué. En el comienzo era Ricardo Delgado. Ricardo Delgado tenía una mirada crítica. Ricardo Delgado fue funcionario
de Rogelio Frigerio en el Ministerio que creo que se llamaba el Interior y Infraestructura, en el momento de la gestión de Mauricio Macri, por eso tenía una mirada crítica sobre el gobierno. Es un señor de la ortodoxia económica que tenía una mirada crítica sobre el gobierno. Quien habla acá tiene una mirada optimista, es Agustín Echevarne de la Fundación Libertad, ahí sí, Agustín Echevarne, diciendo que bueno, es interesante porque prepárense para los argumentos que le van a echar la culpa de la inflación a las provincias ahora. Me decís, bueno, porque son las provincias las que no quieren hacer el ajuste. Claro, los gobernadores no quieren hacer el ajuste porque dicen, escúchame, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si la salud, la educación, la seguridad, todo depende de nosotros. Tenemos que recortar las prestaciones en escuelas, los comedores escolares en nuestras escuelas. Tenemos que recortar la atención en los hospitales. El gobierno ha cortado la atención en los hospitales nacionales y casi hace un papelón con el Garraham, y a último momento dijeron, bueno, paremos con este tema. Tenemos que hacer lo mismo que hace el gobierno, recortar la atención en los hospitales. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que sacar policías para que cada provincia se convierta en un pandemonium de inseguridad. Y después, ¿cómo ganamos las elecciones? Entonces ahí es donde viene la discusión, donde en su momento se planteaba esto también en Ciudad de Buenos Aires, cuando Adorni decía, vamos a pasar la motosierra en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir pasar la motosierra en la Ciudad de Buenos Aires? Quitarle atención a los hospitales, empeorar la seguridad, dejar de atender el bacheo. Las provincias, efectivamente, dicen, no, un momentito, ¿qué ajuste? Ustedes no deben plata, nosotros no vamos a ajustar porque ustedes no deben plata. Ahí está planteada la discusión, pero prepárense que desde el gobierno le van a echar la culpa de la inflación a las provincias. ¿Sí? Le van a decir, no, esto es culpa de las provincias. Los argumentos del gobierno y de los libertarios suelen ser argumentos peregrinos, pero prepárense porque los van a escuchar. El contexto no puede ser peor. Primero porque este 2,8 supone mayor retraso salarial. Segundo porque hay 60.000 despidos estatales, pero hay 150.000 en el sector privado. Porque el único empleo que aparece es la changa y el autoempleo. Eso es lo único que crece es el monotributo. Y porque tenés un contexto en donde están sosteniendo esto en base al mecanismo tradicional de incremento de deuda, cancelando deuda vieja con deuda nueva más cara. Lo tienen a Claudio Lozano, por supuesto, es una mirada ultra crítica, es un economista heterodoxo que de vez en cuando se presenta a hacer candidatura a diputado, no le va bien, fue diputado cuando entró con el Frente de Todos, pero como economista es uno de los economistas que asesora a la CTA, ¿sí? Y entonces lo que dice, bueno, primero la caída del salario, y la caída del salario está anclada, caída del salario y despidos, están anclados al consumo. Postales de la caída del consumo, para no aburrirlos con estadísticas. No se vende en verano ni la cerveza, muchachos. Las principales cerveceras argentinas han relatado que han tenido en el mes de diciembre una caída del 20% en las ventas. A ver, si en la Argentina, en verano, con lo que gusta la birra, no se toma ni cerveza y las ventas caen un 20%, es porque efectivamente hay una crisis en los ingresos. 20% de caída en la venta de cervezas en verano. Hay una morosidad de récord, ¿qué quiero decir? Que es la peor tasa de pago de préstamos personales y tarjetas de crédito en 20 años. En 20 años. Los créditos personales, o sea, toda la gente que sacó un préstamo personal en el primer momento de la era Milei, donde se le habían caído los ingresos por la inflación desbocada, dijo, bueno, saco un préstamo para ver si con esto compenso. Bueno, la mora en créditos personales es casi del 10%, la cifra más alta en 20 años. La mora en tarjetas de crédito, o sea, la gente que no puede pagar el resumen de tarjeta de crédito y lo patea y después se da cuenta que, bueno, se le arma una bola y deja de pagar, está en el 7%. O sea, es carísimo. En ambos casos son las moras más altas en 20 años. Si no les interesa hablar del sistema bancario, vayamos a la carnicería. En un mes, el asado, el corte tradicional de los argentinos cuando se quieren juntar en familia, y pueden, pasó de 13.000 mangos el kilo a 15.000 mangos el kilo. Estas son las postales de lo que está pasando hoy en la economía. Después vendrá el relato del gobierno. ¿Se acuerdan cuando se criticaba a los Kirchner porque hacían un relato? Bueno, era el relato K. Bueno, ahora estamos en el relato Milei. El relato Milei va, acuérdense que sobre esto van a cabalgar. Yo no sé de qué se quejan. Tenemos la mejor, hemos aumentado las jubilaciones en dólares. Claro, el costo de vida también aumenta en dólares, hay pequeña trampa. Hemos aumentado el nivel de los salarios en dólares, lo mismo. El costo de vida también aumenta en dólares.
hemos sacado millones de personas de la pobreza. Y uno dice otra vez con eso, vamos a tener que explicar que empezaron a medir de una manera diferente la pobreza. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la verdadera realidad? Si además la gente, frente a este diagnóstico que uno ve de la gente que está sufriendo y las encuestas que dicen que hay un 65% de la población que ve mal la economía, sin embargo, un 40% de esa población terminó avalando a Milei para que haga más de lo mismo. Entonces, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿La están pasando bien o la están pasando mal? La verdad es que es un modelo económico que el propio Milei considera héroes a los ricos, entonces es un modelo económico que favorece a los sectores más empoderados económicamente de la sociedad. ¿De cuánto estamos hablando de ese porcentaje? Bueno, según la pirámide de ingresos que arma el INDEC, esto podrá ser, con suerte, un 20, un 25%. Es la gente que puede viajar a Brasil, viajar a Chile, a lo sumo viajar a la costa atlántica si tiene familia, que puede moverse, esos 5 millones, 6 millones de personas que se mueven en un fin de semana largo. Estamos en el 10% de la población, supongamos un poquito más de gente que haya ahí, que pueda disfrutar de algún grado de bonanza. Bueno, el resto de la población vive con lo justo en una franja y el resto viven como entrando y saliendo del agua para no ahogarse. Esa es la pirámide poblacional, ese es el modelo económico que se vio hasta ahora del presidente Javier Milei. La lucha contra la inflación, efectivamente, venía de un desastre que no había comprendido el gobierno de Alberto Fernández, incluso con la gestión de Sergio Massa. Ellos privilegiaron la actividad económica, y esa actividad económica, en un país tan perverso como la Argentina, permitió que los industriales cazaran en el zoológico, que hubiera un festival de timba financiera, todo lo que ya conocimos. Pero ahora el péndulo se pasó para el otro lado y al gobierno la actividad económica le importa un carajo, las industrias le importan un carajo, que se cierre todo lo que se tenga que cerrar. El dato es que no baja la inflación. También van a escuchar estos días en los economistas que defienden al gobierno decir, bueno, los procesos de desinflación se baja rápidamente, y después cuesta bajar los núcleos duros de inflación. Falso. En la Argentina, acuérdense, venía de una situación muchísimo peor Domingo Cavallo, y en cuestión de un año la inflación ya estaba en un dígito. Estaba en un dígito anual y ahí sí había tenido inflación con un 0 delante. El problema es que en aquel momento Cavallo prohibió la indexación. Acá la indexación está autorizada, porque hay una indexación doble, hay una indexación por inflación para muchas tarifas y también hay una indexación por dolarización. Entonces, esto es lo que está fallando en el ajuste Milei. Por eso la inflación se mantiene en estos rubros, en estos límites. Digo, con la propia biblioteca ultraortodoxa de Milei. Por eso hay una disidencia entre Cavallo y Milei. Y vuelta a vuelta Cavallo en su blog escribe un paper donde dice, liberen el precio del dólar, vean a dónde se estaciona esto, porque si no así intentando manejar y tener las famosas anclas salarial, de cambiaria, fiscal, las famosas 3 anclas que defiende Caputo, esto en algún momento estalla porque el ancla se va para arriba. La carne durante el mes, fines de noviembre y diciembre, en total aumentó casi un 50%. En esta última semana tuvo un incremento de la semana pasada a hoy, está en un 4% aproximadamente. Las ventas, obviamente, las ventas, más allá de que hay mucha gente que está de vacaciones, ya lo notamos en las fiestas, que no fueron las de otros años. Las ventas han caído en forma abrupta. Si ves hoy, por ejemplo, el negocio está en este momento, hay gente. Ve en forma muy esporádica, con esta hora a lo mejor tenía 5 o 6 personas. Clarísima postal, la da Flavio en una carnicería de Quil. Me dice, bueno, lo que yo le decía recién, la carne aumentó un 50% en el último mes. En el último mes del año la carne subió un 50%. Y en lo que va de enero, un 4%. Clarísimo. Sin embargo, hay que decir que en algún momento esto debería frenarse, porque China le puso a partir de marzo un cupo a la carne argentina. Ven, para esto servían las retenciones. Tanto que puteaban al gobierno por las retenciones. Como en la concepción libertaria, bueno, se quitan las retenciones y todo se acomoda porque lo acomoda el mercado. Bueno, no. Las cosas que acomoda el mercado se las suele acomodar a costa de los consumidores. ¿Qué es lo que podría haber hecho el gobierno y no hizo? Decir, bueno, que la baja de retenciones para la carne sea progresiva, así mientras tanto se estimula la producción para que haya más ganado disponible y ese ganado, que en definitiva es valor agregado sobre lo que produce lo agropecuario tradicional, vaya a las exportaciones. Y el gobierno yo creo que hizo bien en abrir el mercado chino y en abrir promesas de Donald Trump,
el mercado de la carne en los Estados Unidos. Ya escucharon recién en el informativo que por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, los supermercados franceses no van a vender la carne argentina porque temen que haya represalia de los consumidores o represalia de los chalecos blancos, que son los ultranacionalistas que están más vinculados al mundo agrícola protegido en Europa. Entonces, ¿va a haber más oportunidad para la carne argentina? Sí, el problema es que no le pase a la Argentina lo que le pasó a Uruguay, donde tuvo que intervenir en su momento Pepe Mujica para decir, che, no puede ser que los uruguayos no puedan comer el asado uruguayo. Y se empezó a hablar medio en chiste allá del asado del Pepe, que era algunos cortes protegidos con retenciones para que se pudieran comer en Uruguay, porque si no, no había manera de comerse un asado en Uruguay, porque la carne se exportaba toda y se iba toda al demonio el precio. Entonces, lo que el gobierno no hizo es ir teniendo, porque una vaca hasta que se pueda criar y faenar tarda por lo menos 2 años. Entonces, a lo largo de esos 2 años mantener algún nivel de retenciones para que el precio de la carne interno pudiera mantenerse en niveles razonables y además de paso le hubiera bajado la inflación, porque buena parte de la medición vieja del INDEC tiene una ponderación muy importante la carne vacuna. En la nueva medición va a tener menos ponderación, va a tener más ponderación Internet, los servicios, otras cosas. Pero esa es una discusión metodológica de cómo se va a medir la inflación. Si el gobierno hubiera tenido una política más pícara, hubiera ido bajando de manera gradual las retenciones a la carne para que el precio de la carne no subiera. No lo hicieron, la carne se dispara porque la expectativa de los productores es, muchachos, si vamos a poder exportar, vamos a poder vender al mercado internacional más caro, por más que haya plata dulce acá, la carne argentina cotiza por encima y va a poder venderse, aunque los costos sean caros, porque hay que decir que la carne argentina ahora, producto de la plata dulce y el dólar barato, está más cara que la carne brasilera, paraguaya o uruguaya inclusive, pero la carne argentina tiene fama, puede venderse más cara en el mundo y entonces va a poder venderse y va a poder exportarse. El problema van a ser estos 2 años donde vamos a vivir hasta que crezcan las vacas, ¿sí? Y hasta que haya algún tipo de manera de abastecer al consumo interno, vamos a vivir con carne cara. Por eso digo, 50% aumentó en diciembre, 4% en enero. En marzo, yo les decía, China puso un arancel. A partir de marzo, lo que se estaba vendiendo queda congelado. O sea, la Argentina vendía una cantidad X de carne vacuna china, queda congelado. Todo lo que se venda por encima de eso le aplican un arancel del 50% porque dicen que está empezando a afectar a los productores chinos. China protege su mercado. China, el gran exportador a todo el mundo, protege su mercado. Trump protege su mercado, los europeos protegen su mercado. Nosotros acá hacemos cualquier cosa y que nos invadan los importados. Que la industria quede sin actividad implica que hay gente con menos trabajo y menos posibilidades que vengan a nuestro comercio a comprar, por lo cual nosotros estamos un poco más a favor de un comercio exterior administrado. Esto no significa que estemos de acuerdo con lo que estaba pasando muchas veces en hechos corrupción en aduanas, etcétera, pero sí creo que dejar a veces una industria en una región que sostiene el empleo en esa zona sin actividad es muy peligroso, por lo cual es otro elemento más que conspira contra el consumo en nuestros comercios. Quien habla se llama Ricardo Diab, es el presidente de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que aplaudió con las 2 manos la llegada de Milei porque decían que el principal enemigo era la inflación y el desborde. Y bueno, ahora empiezan a como descongelarse y empiezan a decir, bueno, si cae la industria hay menos plata en la calle, y si hay menos plata en la calle la gente viene a comprar menos, y empiezan a darse cuenta, empiezan a despertarse de que lo que les habían vendido no era así, que solamente con bajar la inflación, aunque la inflación siga siendo una vergüenza en cualquier país del mundo, que solamente bajar la inflación no alcanza para reactivar la economía. Entonces, estas mismas empresas que tenían expansión económica pese a la inflación en los tiempos finales del peronismo, ahora empiezan a decir, bueno, no estamos de acuerdo con lo que pasaba antes, pero empiezan a admitir que esta situación los está complicando. Y además ahora se empiezan a ver otras cosas, como que en el festival de apertura que promovió el presidente Javier Milei, uno de los factores que no están manejando, ni siquiera intentando manejar, es el contrabando. En instantes vamos a hablar con legisladores del justicialismo que dicen, ojo,
porque se están vendiendo cosas de contrabando en Mercado Libre. En Mercado Libre, la gran empresa mileísta, el ejemplo mileísta, dicho sea de paso, que creció con la nuestra y sigue cobrando exenciones impositivas. Yo tengo una productora de televisión y a mí no me dan las exenciones impositivas que le dan a Mercado Libre. Ojo, ayer lo contaba el sindicalista del gremio de los informáticos, de la cantidad de guita que dejan de pagar de impuestos a Mercado Libre, que además no tiene ningún problema de despedir gente. Y hay otro paréntesis, ¿será por la inteligencia artificial o al propio Mercado Libre no le empiezan a cerrar las cuentas y despidieron 119 personas en lo que va del año? Es verdad, muchos son trabajos que vienen exterior, en la nueva era no siempre es fácil radicar y entender dónde están los despedidos, pero Mercado Libre está despidiendo gente, son los grandes ganadores. Globant, otra empresa del mundo futuro, otro unicornio de estos que le agradaban y que votaban con las dos manos por Milei, también está despidiendo gente. Entonces, ojo con este modelo y todos los que apoyaron este modelo, porque decían que el verdadero problema es la inflación y empiezan a tener nostalgia de lo que era la expansión económica en los tiempos en los que había algún grado de interés en promover la expansión económica. Es verdad, se aprovecharon muchas veces, cazaron en el zoológico, es verdad que el gobierno del peronismo terminó moviendo la economía a fuerza de anabólico. Uno no entiende al día de hoy qué querían hacer sacando un previaje cada 6 meses, que era emisión monetaria y generaba además aumento en todo lo que tenía que ver con turismo y además generaba que eso volvía como un boomerang sobre la tasa de inflación. No se entiende, pero tampoco se entiende lo que está pasando ahora, donde a fuerza de cortar cosas del Estado y a fuerza de buscar una recesión, la inflación no baja de un núcleo duro que ahora, que estuvo en el fin de año cerca del 2% y ahora está más cerca del 3% que del 2%. El sector tuvo una caída muy fuerte entre mediados del 23 y mediados del 24. En ese periodo de un año tuvimos una caída del orden del 25%, motivado fundamentalmente por la casi nula inversión en obra pública nacional, por un lado, y por otro lado, por una retracción también importante en la actividad de construcción de viviendas y departamentos. La conjunción de las dos cosas hizo que se produjera esa caída del 25% desde mediados del 24 a la fecha. Estamos estabilizados en ese nivel de actividad, pero estabilizados. Quien habla es Gustavo Weiss, es el titular de la Cámara de la Construcción. Entonces, el relato de la película de la era Milei es claro. Dice, bueno, se nos cayó un 25% de la actividad en el primer semestre del 2024 y ahí quedamos estancados. Y construir un metro cuadrado de buena construcción en la Argentina cuesta $2.000, cuando costaba 650, 700, $1.000. Se fue al doble. Nadie construye nada. Y si alguien tiene que ampliar la casa, que se ataje, porque los costos son delirantes. Pero además, a tal punto son delirantes que no solo son delirantes por lo que cuesta el dólar, sino que también son delirantes los insumos no dolarizados. Decís, che, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de importado el ladrillo para que haya subido a fin del año pasado? Yo recuerdo que le aplicaron un aumento del 70% a los ladrillos. Los ladrillos. Argentina es un país que se construye con sistemas antiguos de construcción y te aumentaban los ladrillos. ¿Tiene que ver con especulación? Puede ser. Los precios nunca bajaron. Pero ahora empiezan a decir, bueno, los fabricantes de materiales para la construcción, si no, vienen los importados. Y bueno, ¿y por qué no bajan las cosas? Fíjense que están cerrando la fábrica de cerámica y dicen, bueno, es más negocio importar. Todo es más negocio importar y ninguno probó bajando los precios. Cuando tenían márgenes inmensos de ganancia, dice, no, ¿sabes qué? No, bajar, no, yo prefiero importar y tratar de vender al mismo precio o un poquito más barato. En algún momento el mercado podrá regular esto, porque acá es lo que es un enigma para economistas. Son los inmensos márgenes de rentabilidad que tenían las empresas argentinas acostumbradas a cazar en el zoológico, lo que provocaba que el costo argentino fuera tan alto y que la inflación subiera automáticamente. ¿O hay un problema de la macro hoy por hoy que no permite que las cosas bajen? Porque no se entiende cómo, pudiendo vender más barato, no venden más barato. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con los restaurantes. Los restaurantes se quejan de que no tienen gente, pero no bajan los precios. Cuando uno mira el promedio
No sé qué habrá pasado ayer, porque no lo medí exactamente, pero cuando uno mira durante todo este tiempo, gastronomía, restaurantes, hoteles, siempre estuvo por arriba del promedio de inflación, pero cuando vos vas a la realidad, todo te dice, no, lo caro que está todo, no vendemos nada, no viene nadie. ¿Y por qué no bajan los precios? Hay algo ahí de la microeconomía por la cual no está acostumbrado, buena parte de los empresarios no están acostumbrados a bajar los precios y trabajar con márgenes menores de ganancias. Es un enigma para economistas, yo no lo sé explicar, pero evidentemente algo pasa porque los precios no terminan de bajar. Pese a la caída de la demanda, los precios no terminan de bajar en la Argentina. Y lo único que hay son importados, pero que igual acá se venden caros. Esta variable se llama función ciencia y técnica del presupuesto, que se empezó a medir en el año 72, es el mínimo de la historia. Nunca se invirtió menos en ciencia desde que se mide la inversión en ciencia del presupuesto nacional, ¿no? Y eso va en línea con el resto de la inversión pública, es decir, el presupuesto nacional está alcanzando un mínimo solo superado por el año 90, después de la ITER, y está en el mismo nivel exactamente que tenía cuando se empezó con la serie contempoderna, digamos, del presupuesto nacional, que es en el año 65. El daño que provoca de haber dejado de mantener las rutas se ve ahora, se ve a 6 meses. El daño que le provoca a la Argentina, el retroceso que le va a provocar a la Argentina, la fuga de cerebros que le está provocando a la Argentina, haber desfinanciado la ciencia se va a notar en una década. En una década no nos asombremos cuando digamos, che, qué bien que están los países, qué bien que está Uruguay, qué bien que está Chile, qué bien que está Brasil. Mirá las cosas que inventan, mirá cómo pueden tener valor agregado. Nosotros qué hacemos con lo que en algún momento nos iban a traer de regreso por su laburo intelectual, nos iban a traer estas oportunidades de negocio. Nada, le bajamos los sueldos, los expulsamos. Muchas veces a lo largo de estos meses hemos sacado científicos que dicen, sí, se están yendo a Uruguay, a Chile, a Brasil, no se están yendo a grandes laboratorios del mundo, se van a donde pueden ganar plata para poder vivir. Y fíjense lo que es la paradoja. Milei, al desfinanciar el Estado, está haciendo lo mismo que la Venezuela de Maduro. Maltratar a los profesionales. En Venezuela, los médicos ganan $300, y $300 en Venezuela es una miseria. ¿Sí? Los médicos en la Argentina ganan muy poco, no tengo ahora la cifra fresca, pero lo que hemos contado a lo largo de estos 2 años de Milei es cómo los buenos médicos, los hospitales públicos, se terminan yendo, si pueden, a la medicina privada porque ganan una miseria. Entonces, la paradoja en Venezuela, la paradoja que yo vi cuando estuve en el Hospital de Colombia de Frontera, es que la gente te dice, mira, si tenés plata conseguís atenderte en Venezuela, pero tenés que tener $250 para hacer una tomografía computada. Vamos camino a lo mismo. Estamos sacando los buenos médicos de los hospitales públicos, por lo menos de los nacionales, no sé qué pasa en los provinciales. Estamos sacando a los científicos, pagándoles mal para que se vayan a otros países. Y después vamos a decir, che, ¿por qué a los demás países les va bien y a nosotros nos va mal? Pero esto se va a notar en 5 años. Uno no puede dejar de advertirlo. No hay manera que un país prospere sin ciencia, porque la ciencia está atada al desarrollo. Los científicos no se importan, se generan, se fabrican. Solamente los pueden importar las potencias que tienen mucho dinero y no es nuestro caso. Un decreto de necesidad de urgencia de gravedad institucional, pero a su vez que atenta contra los derechos y libertades de los ciudadanos acá en la Argentina. Es un decreto de necesidad de urgencia en donde todos estaríamos bajo libertad condicional. Decreto que modifica en más de 30 artículos la ley de inteligencia actual en la Argentina. Y no hay plata para los científicos, pero hay plata para los espías. ¿Sí? Porque quien está hablando es Maximiliano Ferraro, es de la coalición cívica, nadie podrá decir que es un kirchnerista, es el nombre de la coalición cívica, de los que vivían denunciando todo lo que tenía que ver con el peronismo en el periodo kirchnerista. Bueno, es Maximiliano Ferraro el que está diciendo, che, el DNU está modificando la ley de inteligencia y nos deja a todos en libertad condicional, porque todos somos pasibles de ser espiados. Entonces, no hay plata para los científicos, hay plata para los espías. ¿Para qué se van a utilizar esos fondos reservados? Lo de siempre, para pagar periodistas, para pagar economistas que salgan a decir que está todo bárbaro, para espiar, para hacer contratos con consultoras internacionales. ¿Se acuerdan cuando vino un señor que decía que era un asesor de Donald Trump? Y yo les conté con el contrato en la mano que el señor, ¿qué asesor de Donald Trump? El tipo era un ultraconservador que tenía ahí diálogo con la CEPAC, que es esta cumbre ultraconservadora donde va Milei a ponerse el smoking. Bueno, este tipo, creo que se llamaba Barry Bennett, ahí está.
Barry Bennett era un tipo que alguna vez había tenido un vínculo con el mundo Donald Trump, y que acá se presentaba como asesor de Donald Trump, pero en verdad cobraba un contrato de la Argentina. En otra época uno hubiera sido, este gobierno es un gobierno ¿cómo decirlo?, que contrata extranjeros para que hagan lobby de los extranjeros acá en la Argentina. ¿Cómo se entiende? Y en verdad era un señor que decía que era un representante de los Estados Unidos, cuando a esas cosas se tiene que dedicar el embajador o quien designe la diplomacia estadounidense. Bueno, no, acá lo vendían como un asesor de Donald Trump, que estaba trabajando para los intereses argentinos, y en verdad lo que tenía era un contrato de la CIDE, por supuesto contrato reservado por unos cuantos millones de dólares, y el tipo venía acá, se reunía con gobernadores en nombre de Donald Trump, o sea, un vendedor de humo que además le pagamos con la nuestra. Entonces, para esto quieren la plata en la CIDE. Menos plata para los científicos, más plata para los espías, más gastos reservados, más plata para hacer lo que se les dé la gana, incluso para pagarle a extranjeros que hacen lobby para otro país. Rarísimo. Acompañando al pueblo venezolano, acompañando a quienes se apuestan afuera de los centros clandestinos de represión y de tortura desde Venezuela a través de vigilias, para decirles que no están solos, que somos muchos, que somos millones en todo el mundo, que exigimos la libertad, la aparición inmediata con vida de todos los secuestrados. Esa es Elisa Trota. Alguna vez fue presentada y recibida por el macrismo como la embajadora de Venezuela en la Argentina. Bueno, esos sueños que tuvo la oposición venezolana porque no podía avanzar contra lo férreo que era el régimen de Maduro. Elisa Trota está diciendo, bueno, somos millones los que estamos reclamando la liberación de los presos políticos en Venezuela. Y ahí también aparece diferencia de versiones. El gobierno venezolano dice que ya liberaron más de 400 presos políticos, la oposición dice que no llegan a 100. Entonces todavía no está claro efectivamente cuántos presos políticos liberaron. Pero esto es lo único que ha quedado. Lo único que está presionando hoy por hoy la oposición venezolana, sobre todo la que está en el exilio, es por la liberación de los presos políticos, porque ni Donald Trump, ni la diplomacia estadounidense, ni por supuesto el régimen bolivariano hablan de elecciones, de regreso de los exiliados, de actividad política, de apertura. No se habla más, solo se habla de petróleo, y el señor Donald Trump, que parecía que iba a promover la instalación de una democracia en Venezuela, dijo no, en función del realismo de la diplomacia estadounidense, dijo no, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Si traemos esto se va a armar una guerra civil, nosotros tenemos que pactar con los que nos garanticen que no haya problemas y que el petróleo vaya rapidito para los Estados Unidos. Los bolivarianos se asustaron, vieron el rigor de los bombardeos, vieron cómo le secuestraron a Maduro, no quieren que secuestremos a otro, vieron la luz, nos garantizan el petróleo. Los demócratas que están en el exilio, que esperen la cruel realidad de la diplomacia de los estados. Así se manejan las cosas en el mundo real. No se manejan por ideales, y mucho menos en la era de los imperios. No se manejan por ideales, no se manejan por criterios humanitarios, se manejan con la pura lógica de los negocios.